Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y a nosotros ya nos conocen. Somos los kinesiólogos Matías Josa. Y por acá Nelson Adrián. A ver, Nelson, ¿qué crees tú que tienen en común los ensayos clínicos, los exorcismos, la homeopatía y 1994? Mira, la última referencia me fue más difícil, pero en común pueden tener el placebo, me imagino. El placebo, sí, claro, el año 94 es el año en que se funda la banda Placebo, de la banda británica Placebo. Y, y ese es el tema que vamos a empezar a cubrir hoy día en la primera parte sobre este tema. Y partamos viendo primero qué es el placebo. Bien, mira, vamos a tratar en este podcast de conversar, yo creo, en varios capítulos sobre el tema del placebo, que es algo que está o que es inherente a nuestra práctica clínica, sobre todo relacionado con lo que cubrimos nosotros, que es más del área musculoesquelética. Y el término placebo se define como una terapia o algún tipo de agente terapéutico que se utiliza por los efectos no específicos, ¿ya? Tanto a nivel fisiológico como psicológico, pero no va a tener un efecto real. Vale decir el efecto real que sea medible, ¿ya? Pero sí existe un efecto que puede ser tanto fisiológico como psicológico. Normalmente el placebo, ¿ya? Que se le llama como al agente terapéutico, por ejemplo, como decir, dar un placebo, así como una pastilla, por ejemplo, como un medicamento. En realidad, cuando hablamos de placebo, es la respuesta que se evoca en la persona, ¿ya? Por lo tanto, no es una propiedad del agente terapéutico, sino que tiene más que ver con factores psicosociales y de manera bien interesante con factores neurofisiológicos, con respuestas neurofisiológicas que son reales, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la relación del profesional de la salud o el cuidador, por ejemplo, van a generar estos efectos, las expectativas del paciente, el significado, ¿verdad?, de lo que se está realizando, en este caso como el ritual del tratamiento, y todo lo que acompaña a entregar este agente terapéutico que no tiene efectos específicos. Quizá uno de los más comentados y estudiados agentes terapéuticos que generan o que se basan mucho en el efecto placebo va a ser la terapia manual, en donde sabemos que tiene efectos reales. Más adelante lo vamos a conversar más a fondo, pero tiene efectos reales desde el punto de vista neurofisiológico, pero no tiene un efecto, por así decirlo, en el tejido de forma medible como normalmente nosotros tendemos a pensar. Entonces acá el efecto placebo va a ser un efecto que es positivo, ¿ya? O va a ser por lo menos beneficioso y se deriva entonces de esto que conversamos nosotros sobre toda esta relación que existe, la entrega al tratamiento y en este caso va a tener digamos, una diferencia, o sea, va a ser diferente a los beneficios obtenidos de otro tipo de intervenciones que son específicas. En este caso, la palabra proviene de un error de traducción de un verso bíblico y tiene la connotación de agradar, refiriéndose a algo que agrada al paciente o al usuario. De ahí viene la palabra placebo. Y la metodología ha permitido separar la respuesta placebo del efecto específico de los tratamientos. Es algo relativamente nuevo. Por ahí, el año 2012, dos autores, Cerniak y Davidson, afirman que la historia de la medicina es también la historia del placebo. Así que creo que es un tema súper interesante y que vamos a analizar la punta del iceberg, porque esto está en constante desarrollo y cada vez se van descubriendo nuevas teorías, explicaciones, mecanismos y además usos del placebo, porque hoy día se habla del uso ético del placebo, por ejemplo. Sí, ahora que sabemos que existe esa respuesta, podemos hilar un poco más fino, ¿ya? Pero cuando hablamos de la medicina precientífica, eh, no sé, hablando de textos de Babilonia de hace unos 4000 años, describen que
los métodos que usaban los brujos y los, no sé, médicos, entre comillas, se basaban en que se entregaban a los que buscaban ayuda, empatía y buen trato. ¿Ya? Esa era como la base de su tratamiento, además de los otros remedios que llamaban como específicos. Entonces, se aprovechaba todo el espectro que podían obtener de la respuesta placebo. Era la entrega de un agente terapéutico, entre comillas, que era el que se supone que tenía el efecto específico, pero además era todo un ritual que acompañaba a esa entrega y así se aprovechaba entonces todo el efecto beneficioso. Después tenemos a los egipcios, que desde el año 1500 más o menos, el papiro más importante que tienen de medicina, el Ebers Papyrus, detallaba más de como 840 prescripciones. Y de las que conocemos ahora, 700 fueron definidas como médicamente inútiles. Y las otras ciento y tantas, de dudosa utilidad. Por ejemplo, usaban técnicas de sangría para purificar el cuerpo. ¿Ya? Y la técnica de sangría se sigue usando hoy. Las punciones, los cortes, las sanguijuelas, e incluso las ventosas. Las ventosas son una forma de sangría, ¿ya? Solamente que la sangría no sale del cuerpo, pero sí hay una extravasación. Y de ahí los egipcios tuvieron algo de influencia sobre los griegos, que agregaron a la sangría la deshidratación y las purgas. No sé, la medicina china. La medicina china, la farmacopea china tiene un listado de 4.700 y tantas drogas que se prescriben en más de 16.000 formas. Y hasta ahora ningún intento de demostrar su efectividad ha superado a la respuesta placebo. Es decir, esas 16.000 formas distintas farmacológicas se basan en la respuesta placebo. Si hablamos de farmacopea, la farmacopea de Galeno tenía 820 remedios. Y esta dominó la medicina por 1500 años. Y desapareció más o menos a mediados del siglo XIX, cuando empieza la medicina a ser más científica. En esta farmacopea había una lógica errada que daba soporte a las prescripciones. Decían, todos los que toman de este remedio se recuperan en un tiempo breve, salvo los que no les sirve. Y esos todos se mueren. Entonces, falla en casos en que en realidad son incurables. ¿Sesgo de confirmación o algo así, o no? Claro, en todo su Luego, esplendor. claro, eso es ya ahora que nos vamos acercando a la medicina más científica, entendemos que eso es un error, ¿no? Del siglo XVI data el fármaco más antiguo, más caro, que es el Mithridatium. La receta tenía decenas de componentes y se demoraban como 6 meses en prepararlo. Supuestamente era una especie de antídoto para varios venenos que la desarrolló el rey Mitríades, por eso el nombre Mithridatum, que lo preocupaba mucho que lo envenenaran. Entonces desarrolló este eventual antídoto para todo tipo de veneno. Que debe ser muy rico, deben ser puras hierbas, así, debe ser como un Jägermeister, me imagino, así como Algo esa... suavecito para tomar ahora en Sí. primavera-verano. Y bueno, eh, ahí invadieron los romanos y llegó Andrómaco. Andrómaco es como un laboratorio ahora, hay una marca, Así es. laboratorio Andrómaco. Andrómaco era el médico de Nerón y agregó a esta misma receta de Mithridatium, bueno, veneno de víbora y obvio, ¿por qué no le iba a agregar opio si lo tenía ahí? Así que le agregó opio también. Después llegamos a la Francia de Napoleón y aquí empezó a tomar mucho vuelo el acompañamiento psicológico en paralelo a los remedios físicos. Y ahí, bueno, la sanación basada en fe cristiana principalmente y los exorcismos, y aquí está parte de la pregunta inicial, comenzaron con un uso bien interesante del placebo, porque le presentaban a los poseídos objetos benditos reales y objetos benditos falsos. Y si tenían respuesta como exorcística a estos objetos falsos, era una posesión falsa.
¿Cachai? O sea, ya tenemos un uso o un uso parecido a un ensayo clínico aleatorizado o por lo menos controlado con placebo para determinar si esa posesión era real o una posesión falsa. Después estaba la propuesta de Franz Anton Mesmer, ¿ya? El mesmerismo, el magnetismo animal, que él lo describía como una especie de aura que rodea a todos los seres vivos y que podía tener la facultad de sanar y se podía manipular de cierta forma para sanar. Y esas ideas sobre el mesmerismo motivaron a la formación de un comité científico desde la Real Academia de Medicina de París. Y este fue el primer intento por parte de un grupo de médicos y científicos, entre ellos estaba Benjamin Franklin, que trataron de diferenciar el efecto específico de una intervención o agente terapéutico de la respuesta placebo. Sí, es bien interesante esa historia de Franz Mesmer, ¿ya? Que más o menos en el siglo XVIII él era un curandero, podríamos decir, ya de origen alemán, y él Uh-huh. hablaba principalmente del uso del biomagnetismo. Entonces, él utilizaba magnetos para poder supuestamente redirigir la energía de las personas y por lo tanto poder curar su enfermedad. Entonces, como tú comentabas, un equipo de científicos que va a ser liderado en este caso por Ben Franklin, eh, pusieron acá contra las cuerdas a Franz Mesmer y describieron su actuar como un gran acto que básicamente es lo que conocemos hoy día como el efecto placebo. Por lo tanto, se dice que muchas veces gracias a este mecanismo descrito por Mesmer, o sea, no lo escribió él, pero descrito en términos de lo que hacía Franz Mesmer, muchas de las medicinas alternativas, de las prácticas de estas, las cuales no tienen un sustento científico, posiblemente van a descansar en este mecanismo placebo. Y en este caso entonces está desde hace mucho tiempo, está el debate entonces entre si se debería utilizar el efecto placebo de forma ética, si es que se deberían engañar a los pacientes o por otro lado se debería decir la verdad del tratamiento que están recibiendo. Entonces es bien complejo y yo creo que todavía no hay una respuesta totalmente acabada, pero lo que sí es verdad es que esto del efecto placebo entonces viene por ahí desde el siglo XVIII, por lo menos de manera más acabada en cuanto a su determinación, y por lo tanto aquí sale algo que es sumamente importante que vamos a retomar un poquito más adelante en esta conversa, Matías, que tiene que ver con el ritual, que eso es algo fundamental para que el efecto placebo esté presente. Uh-huh. Y nosotros como kinesiólogos a veces podemos ser sumamente teatreros y vender muy bien el tratamiento que queremos aplicarle a nuestros pacientes. Sí, pues ya estamos en el siglo XVIII, en este paso por la historia. En 1772 está el primer uso documentado del término placebo en un contexto médico. Ya, una serie de ponencias o de disertaciones del profesor de medicina William Cullen en la Universidad de Edimburgo. Él, en uno de los manuscritos de esas disertaciones, dice que ha administrado un remedio a un paciente a pesar de creer que era inefectivo, ¿ya? Diciendo que a veces es necesario dar una medicina y a eso le llama él placebo. Entonces aquí nos encontramos con también Voltaire, que dice que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Y así ¿no? hace notar este filósofo cómo los médicos de su época se atribuían el crédito por sanar a enfermos cuando en su mayoría, la mayoría de los casos, era la historia natural de la enfermedad lo que terminaba con el desenlace que había. Luego en el siglo XIX ya tenemos una medicina más científica, ya empezamos con el estudio de anatomía patológica, el estudio de la fisiología. Eh, Toda esta medicina más moderna, más científica, no ha logrado contrarrestar las afirmaciones de un adolescente que en 1858
dijo que vio a la Virgen María en una gruta cerca de Lourdes. Y desde ahí, desde mediados del siglo XIX, millones de peregrinos llegan en busca de una curación milagrosa a Lourdes. Y hasta ahora, según lo observado, la mayoría de las sanaciones duraderas, o sea que en un seguimiento más de un año se han sostenido, se relacionan con, mira, trastornos ansiosos o de depresión. O sea, el viajecito le quitó el trastorno ansioso o la depresión. Entonces, haciendo un escrutinio un poco más detallado, la tasa de curaciones milagrosas, entre comillas, es de 1 por cada 3 millones. O sea, por cada 3 millones de personas que van, una tiene esta curación milagrosa. Ahora, si comparamos eso con la tasa de accidentes fatales camino hacia Lourdes o desde Lourdes, no sé cómo va el balance ahí. Yo creo que encargar el agüita por correo puede salir más conveniente. Luego tenemos las observaciones durante la Segunda Guerra Mundial de Henry Beecher, un anestesiólogo. Él se dio cuenta que cuando se les acababa la morfina, les ponía suero fisiológico, igual tenían un efecto analgésico en los soldados que estaban heridos. Entonces, él publicó estas observaciones y afirmó que el 40% del efecto de cualquier intervención es gracias a la respuesta placebo. Y ahí esto ya es en la década del 50, 60, 1950, 1960. Un estudio un poco más detallado, ya a finales de los 90, dijo que gran parte del efecto del placebo en ensayos controlados, o sea, en la rama de control de estos estudios, se debía a factores como la historia natural de la enfermedad. En el fondo no es una respuesta placebo, sino que mejoraban desde la condición inicial por la historia natural, por a veces reportes deficientes por los mismos pacientes que tratan de agradar a los investigadores, ya que dicen, no, si en realidad me siento mejor y en realidad no se sienten tan bien como reportan, o no sé, otros sesgos propios del diseño en cada estudio. Entonces, los autores acá indican que para poder controlar adecuadamente en un ensayo y descontar el efecto de la respuesta placebo, debería haber una rama o un grupo de estudio o un grupo de control en el que no se hiciera ninguna intervención y así conocer la historia natural de la enfermedad. Y bueno, este fenómeno de la respuesta placebo, si seguimos el principio que describe el psicólogo social McGuire, un artefacto cualquiera tiene 3 etapas en su vida. La primera etapa es ignorado. Ya, no sé, pensando como en los autos eléctricos, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Que como que los primeros autos eléctricos nadie los pescó porque los combustibles fósiles dominan todo, dónde hay que tener dónde cargar, lo que sé yo. Después, la segunda etapa, estos artefactos son controlados porque pueden tener efectos contaminantes o negativos. Y después, en una tercera etapa, se estudia. Ya como un estudio, como un fenómeno importante por sí mismo. Y aquí estamos con la respuesta placebo, en esta tercera fase. Interesante eso de Maguire porque estaba pensando ahora, me acordé del ejemplo de las pantallas touch que existen desde los años 90 en los dispositivos como las Palm y después los PC Pocket, pero no fueron famosos y no se masificaron y mejoraron hasta que lo tomó el amigo Steve Jobs. Así que interesante eso que comentaba. Bueno, siguiendo un poquito con lo que comentaba recién de la respuesta y del estudio de la historia del placebo, lo interesante tiene que ver entonces con este ritual o con esta actuación que hacemos los profesionales de la salud, pero lo interesante es que se genera un fenómeno neurobiológico real a nivel de la persona. Por lo tanto, acá, dentro de lo que más se ha repetido en los estudios del placebo es que tanto las señalizaciones visuales como psicológicas van a crear expectativas. ¿Ya? Y esta expectativa en el paciente va a activar zonas que van a ser básicamente centros dopaminérgicos, ¿ya?
y esto va entonces a relacionarse directamente con el sentirse bien. Entonces, por eso es que hay algunos autores que defienden la idea de que cualquier terapia funciona, ¿ya? En el sentido de que si nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, por qué ciertos tipos de terapias, por ejemplo, para ponerle algo, terapias manuales, van a ser efectivas, muchas respuestas tienen que ver con el placebo, ya que también hay otros autores que dicen que por lo menos el 30% de lo que hacemos tiene que ver con un efecto placebo. Entonces tenemos este efecto, tenemos el efecto de la regresión a la media, la historia natural Ujú. también. Entonces tenemos varios parámetros que se conversan mucho en investigación y en estadística que tienen que ver que, bueno, ¿por qué hay gente que va a responder positivamente a ciertos tratamientos? O sea, eh, por ejemplo, el tema del agua de las carmelitas, es súper probable que a algunas personas les funcione. O no sé si te acuerdas, acá en Chile el tema de estas brazaletes que eran de los 7 poderes, todo eso. Sí. Entonces, claro, hay gente que es susceptible a tener más fe o mayor creencia en cierto elemento, y esto podría también favorecer la respuesta placebo. Y quería unirlo con lo que pasa con la terapia manual. O sea, hay autores sumamente importantes dentro del área, como por ejemplo Bialowski, como Mark Bishop, que lo tuvimos en Chile hace un par de años atrás, y la verdad es que ellos en varios estudios que han realizado han mostrado la importancia que tienen los mecanismos placebo para que funcione la terapia manual. Entonces ellos declaran que la terapia manual es una experiencia, ¿ya? Entonces por eso en un artículo que tienen súper interesante que habla sobre los mecanismos placebo en la terapia manual, habla entonces que posiblemente estamos frente a una oveja disfrazada de lobo, o sea, como lo más o menos al revés como el dicho normalmente. ¿Y es por qué? Porque posiblemente la terapia manual tiene muy poco de efecto real, mecánico, por ejemplo, estructural, pero sí tiene mucho de lo otro, tiene mucho de toda la parafernalia que existe previa a aplicar un tratamiento, ¿ya? Y esto sería posiblemente, este ritual que se realiza, sería en gran parte responsable de los efectos de la terapia manual. De hecho, este estudio en una parte compara, por ejemplo, una escena de la película Indiana Jones, eh, en donde habla de una escena, por ejemplo, donde hay un villano que está con una espada, por ejemplo, y después se muestra eh, cómo, ¿verdad? Todo este teatro realizado por el villano no genera ningún efecto en Indiana Jones porque él sabe que, por ejemplo, esta acción teatral que está haciendo es solamente como para asustarlo. Entonces, llevado esto obviamente al punto de vista clínico, sería entonces cuando todo este ritual coreografiado que existe cuando aplicamos la terapia manual. ¿Verdad? Que es como todo un ritual que tiene pasos, que tiene ciertas explicaciones, posición del paciente, posición del terapeuta, la explicación de lo que vamos a hacer. Y además si tiene algún efecto, por ejemplo, como el sonido, como el pop, ¿verdad? Como la Ujú. cavitación de una articulación, entonces eso como que iría a confirmar el supuesto efecto mecánico que tiene, Claro, por el efecto ejemplo, una específico. manipulación de alta velocidad. Entonces, es bien interesante porque pareciera que esto va a ser por así decir, un requisito bien relevante que va a existir para que el efecto placebo esté, pero sin embargo, quiero repetir la idea de que entonces esto no es una mentira o que se esté generando un engaño al paciente, para nada. O sea, simplemente hacer la referencia a que a través de ciertos mecanismos que van a ser neurobiológicos y psicológicos, entonces se generan esta respuesta en algunos centros dopaminérgicos del cerebro y eso explicaría, de alguna manera, así como bien general, el por qué el efecto placebo es tan potente y otros autores también señalan que este mismo efecto deberíamos nosotros utilizarlo de manera ética, sobre todo asociado a lo que es la terapia manual. Sí, ahora, pese a que se dice que esta respuesta placebo es una respuesta inespecífica, igual hay algo de especificidad. O sea, la respuesta placebo se asocia neurobiológicamente a la liberación de sustancias, opioides endógenos, endocannabinoides, dopamina, oxitocina, vasopresina, que tienen efectos específicos en
en un sistema blanco, que se va en el sistema motor, inmunológico, o en el dolor, etc. Y también en la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una intervención cuya respuesta placebo genera la liberación de dopamina podría tener efecto en el Parkinson, pero no en el dolor. Entonces, ahí también hay autores que hablan de que esta respuesta placebo tiene cierta especificidad según qué es lo que se esté estimulando. ¿Y de dónde viene toda esta respuesta? Hay autores que separan en dos grandes categorías. Una tiene que ver con las expectativas, con la sugestión y el encuadre, en cómo se presenta esta teatralidad. ¿Ya? Todos los cambios neurológicos, todos los eventos neurológicos están mediados por las expectativas o por quizá los efectos anticipados que tiene que el paciente espera de la intervención. Y esas expectativas se pueden adquirir desde una experiencia, de lo que le ha pasado anteriormente, de lo que ha vivido. Pueden venir desde las instrucciones, cuando le decimos, el efecto que tiene esto le va a servir para el dolor, o no sé, este remedio es más caro que este otro, entonces uno asocia el remedio más caro a que tiene mejor efecto, qué sé yo. O viene también de la observación, qué es lo que le pasa a otras personas. O sea, cuando se observa que a otra persona tiene alivio del dolor cuando se le genera, o sea, se le administra un tratamiento, las expectativas sobre ese tratamiento también las recibe esta persona. Y eso es el encuadre. Y el encuadre afecta las expectativas conscientes del que va a recibir la intervención, el agente terapéutico que va a tener su respuesta placebo. Por ejemplo, cuando a un recién operado se le indica específicamente y explícitamente que la morfina que le van a dar es un potente analgésico, la disminución del dolor es mucho mayor que cuando se administra así de forma oculta, cuando no le dicen que le va a pasar, que le van a pasar morfina. Y ahí también podemos ver la respuesta nocebo. El nocebo sería como lo contrario del placebo, que tenía un efecto negativo. Y los efectos negativos también son exacerbados en las personas que lo esperan. Por ejemplo, en un estudio en el que pacientes tomaban atenolol, la incidencia de una disfunción eréctil fue mucho mayor, casi el doble, en el grupo al que se le informó también explícitamente que ese podía ser un efecto secundario. O sea, como de un 16 a un 31% más o menos la proporción. El encuadre también puede hacer que fármacos que están probados, que ya se conoce su efecto, modifiquen también su efectividad. Un estudio en asmáticos al que se les dio una solución salina, un suero fisiológico por inhalador, les dio más disnea y resistencia en la vía aérea cuando se les decía que lo que se les estaba dando era un alérgeno. En el mismo grupo, el efecto de un broncoconstrictor activo era menor cuando se les decía que le estaban dando un broncodilatador. O etiquetar al rizatriptán como un placebo. O sea, aquí le vamos a dar un placebo al revés, como en vez de darles el placebo en lugar del fármaco, le dan el fármaco diciendo que es placebo, y ahí se reduce la efectividad en el manejo, por ejemplo, de los ataques de migraña y así un montón de ejemplos. Con lo que comentaban, Matías, es bien interesante porque, como comentamos en este estudio de terapia manual, el placebo, el efecto placebo, se puede utilizar de manera ética. Eso quiere decir que yo puedo hacer el efecto priming en el sistema nervioso. Ya el efecto priming es básicamente el encuadre. Claro, el encuadre básicamente, poder influenciar de manera inconsciente. Entonces yo le digo, por ejemplo, que mi técnica de tratamiento le va a generar X efecto, por ejemplo, con esto se va a sentir mejor, con esto le va a doler menos, va a poder mover mejor la rodilla, por ejemplo. Eso ya va a ir a generar un efecto positivo de la terapia. Y como tú comentabas también, el nocebo es súper importante porque dentro de los que van a generar mayor cantidad de nocebos somos nosotros mismos. Por ejemplo, en nuestra área musculoesquelético,
Normalmente le echamos la culpa, por ejemplo, que el dolor lumbar es por una malposición de la pelvis o porque hay una lordosis aumentada. Entonces, muchas veces las explicaciones más mecánicas o anatómicas tienden a generar este efecto nocebo en el paciente porque muchas veces son conceptos que no tiene integrado y que no entiende. Entonces, por ejemplo, si tú vas y una persona con dolor de hombro, por ejemplo, y tú le empiezas a explicar todo un argumento que la fascia y empiezas a contarle cosas, esto está agregando información nueva a la persona que puede ser que la reciba muy mal en el sentido de que esto vaya a generar una expectativa negativa y por lo tanto este efecto de nocebo. Por eso es que hay que tener siempre un balance, por así decirlo, entre el placebo y el nocebo. Sí, y sobre la ética vamos a hablar en otro episodio del podcast que tenemos planificado para más adelante, ya con una experta en bioética. Ahora, eso, lo que decíamos recién sobre las expectativas, el encuadre, tiene que ver con el momento en el que se está administrando esta terapia y que puede sumar a su efecto la respuesta placebo o que puede ser basado en su efecto solamente en la respuesta placebo. Pero también hay aspectos de aprendizaje y de condicionamiento, así casi pavloviano en esta respuesta placebo. Hay muchas situaciones en las que hay estímulos que son neutros, pero son asociadas a efectos beneficiosos. Entonces, por condicionamiento clásico, como decía, como tipo Pavlov, evocan el efecto beneficioso. Por ejemplo, cuando hay estímulos que tienen un sabor específico, un fármaco que tiene un sabor específico, o hay factores ambientales que, no sé, un sonido o el color del mismo medicamento, se entregan en conjunto con un fármaco, por ejemplo con morfina. Después, esos estímulos pueden lograr un efecto analgésico por sí solos sin la administración de la morfina. Y ese efecto se ha visto en el uso de lo que llaman placebos para extender efectos de la droga, ¿ya? En que el fármaco se administra por un tiempo y entre medio se da un placebo, ya que no tiene el efecto específico del fármaco, pero extiende la duración del tratamiento. Ya, no sé, pues el uso de glucocorticoides para la psoriasis se da como por pulsos, pero se continúa el tratamiento con un periodo de placebo. O la anfetamina en niños con síndrome de déficit atencional. También se ha visto que se sostiene o se mantiene el efecto de este fármaco incluso cuando se prolonga con el uso de placebo. Entonces, para ir cerrando, Matías, bien interesante lo que conversamos ahora, es como esta aproximación al placebo. Entonces, aclarar que la respuesta o este efecto placebo no está entonces en el engaño o en la falsa intervención, sino que está en el entorno psicosocial y en los factores contextuales que tienen que ver con la persona y su cuidado. Así que un final amargo. Así, placebo, bitter end. Y ahí lo tienen. Placebos, parte 1. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, nos pueden buscar como Kinesiocracia Podcast. Recuerden que también pueden visitar nuestro sitio kinesiocracia.com, donde enlazamos hacia los episodios del podcast, publicamos algunas notas, enlaces y materiales complementarios de cada episodio, y tenemos también un blog en el que escribimos algunos temas de interés kinesiológico. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com, donde estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.